Hoy día nos estamos yendo a la montaña a buscar escarabajos. Acompáñenme a la montaña. Es la leyenda del gigante de Imbabura. Pasó que un día el gigante era en una casa de un hueco que era muy gigante, le alcanzaba para él y se fue en caminata para buscar charcos como estos. Pero como estaba yendo en caminatas y estos charcos como estábamos viendo esos charcos, así no les alcanzaba a ellos, a él, y por eso ya vino a Otavalo. Luego el gigante pensó que no le iba a alcanzar ni para tomar ni para bañarse. Luego como estaba ahí luego se estaba un poco hundiéndose, se sostenió luego de una roca que es el Imbabura. Por eso dice que así está la montaña del Imbabura. Acompáñenme a la montaña. Eso, yo ya sabía. Yo ya he visto eso. ¿Dónde tomas qué? En Tsuruhatsu. ¿Dónde? Se infiltra en esas hojas como una roca que se clava con sus uñas así y no se deja sacar y se puede comer. Encontramos agüita limpia y voy a tomar. Ahora ya encontramos el hatsu que sale de día y no sale de noche. Vean, ahí está. Vamos a cogerle con cuidado. En la punta. Ahí está. Voy a coger. Así despacito deben coger para que no se caiga y vuele. En este caso no puedo cogerle. Está aquí. Está, dice, jala más. Me voy a subir para que coger. Aquí se está moviendo. Sus patas son como ganchos filosos, así que le voy a quitar así. Son como uñas de los gatos
que sostenemos nosotros. Ya le saqué. Vean. Y todavía no ha estado con cacho. Es mujer. Es mujer. Vean. Sus patas. Vean. Mi tío va a coger un cacho. Otra vez. Encontramos otro más. Vamos a coger el 3, el escarabajo. Ojalá que no se caiga, estos saben caerse. Estamos en el brote. Ya le vi. Coge tú. O más tiende a pecho. Coge, tendrás para que no se caiga. A romper. Va otra vez a sacar el brote. Vean, aquí está. Vamos a llevar. Ay, ya. Aquí están los 3. Vean, aquí están los 3. Y vamos a acusar el escarabajo. Uno ya está. Luego vamos a quitar las patas. Aquí. Ha estado muy rico el escarabajo. Chao. Vean el Imbabura, el paisaje. Gracias por ver este video. Chao.